Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el Santo Padre Benedicto XVI, comentando el Evangelio de San Juan, en este capítulo 15, donde pone una de esas imágenes, aquí la de la vid, con la cual va a ponernos la vida espiritual, la unión con Cristo, la necesidad que tenemos de Él. Comentaba así el Santo Padre: en la parábola de la vid, Jesús no dice, vosotros sois la vid, sino yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Esto significa, así como los sarmientos están unidos a la vid, de igual modo vosotros me pertenecéis, pero perteneciendo a mí, pertenecéis también unos a otros. Cuando el Señor nos pone estas imágenes hoy, la de la vid y los sarmientos, cuando uno lo ve con esta imagen tan viva, tan clara, la vid es la que le da la vida al sarmiento. Corta el sarmiento, lo único que hace es secarse, morir. Ya no da fruto, ni siquiera tiene vida, la pierde. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y el Santo Padre nos dice, pero fíjense que los sarmientos, el uno y el otro están unidos por la vid. Y dice más el Santo Padre, no solamente vosotros me pertenecéis, pero si tú me perteneces, de alguna manera nos relacionamos, nos pertenecemos el uno al otro. Y este pertenecerse uno a otro y a Él no entraña un tipo cualquiera de relación teórica, imaginaria o simbólica, sino casi me atrevería a decir un pertenecer a Jesucristo en sentido biológico, plenamente vital. Cuando nosotros caemos en la cuenta de lo que está diciendo el Señor, al hablar de la vid y los sarmientos, el sarmiento depende totalmente su vida de su unión a la vid, y lleva la misma savia, y esa savia se comunica de un sarmiento a otro. Nosotros tenemos la vida del Señor, pero es que es más todavía. El alimento, eso es el cuerpo de Cristo, sin mí no podéis vivir, lo recibimos del Señor y es el mismo. Si el alimento fuese algo muerto, si fuese comer la carne de un animal muerto, pues no tendría ya unión la carne
que uno come con la que come el otro. Si nosotros lo que comemos es dos productos separados, yo me como una manzana y tú te comes una pera, los dos comemos fruta, pero no tiene nada que ver la una con la otra, están totalmente separadas. A ti ese alimento te da vida, a mí este alimento me da vida, me mantiene en la vida. Lo que yo como, lo que yo comulgo, no es un cuerpo muerto, es al mismo Cristo vivo. Y no son dos distintos, es uno solo. Y esa unión que yo tengo con Cristo cuando comulgo es la misma que tú tienes. Por eso yo soy la vid, yo te doy vida a ti y también a ti. Y entre vosotros no son dos vidas distintas, tu vida y la mía son totalmente distintas, porque si a ti te pegan un tiro, pues te entierran y yo me quedo tan feliz y contento. Pero la vida espiritual no. La vida del alma no es así. Lo que me da vida es Cristo. Y si yo pierdo la vida, pierdo la unión con toda la gracia, con todo el don, con todo lo que es Cristo. Y no puedo tener vida. Para vivir hace falta estar unido a la misma vida, porque no son dos vidas distintas, como lo es físicamente la tuya y la mía. Sigue explicando el Santo Padre. Y este pertenecerse uno a otro y a él no entraña un tipo cualquiera de relación teórica. Una relación teórica, imaginaria, simbólica. Bueno, nosotros así, como somos una comunidad, todos somos hermanos, pero claro, somos hermanos solamente, a veces, pues, una vez iba yo de tonto, una vez como tantas veces, ¿no? Iba en el avión y se me sienta al lado un protestante, me empieza a hablar, allí con un entusiasmo, ¿no? Me hablaba de sus hermanos de la comunidad, que tiene un hermano que ha ido a no sé qué sitio. Dijo, su hermano ha ido allá, mira, veo que tiene usted una familia muy apostólica, todos veo que está... No, es que no me entiende, es mi hermano, pero es mi hermano de la comunidad, ¿no? Y después me sigue hablando de otro. Entonces había que hacerse el tonto, ¿no? Y decirle, pero bueno. ¿Y no te das cuenta que cuando hablas de los hermanos de Jesús, ¿por qué a los hermanos de Jesús tienen que ser carnales? Y tú me hablas de tus hermanos, y ninguno es carnal, y todos son de la comunidad. Para poder explicar lo tuyo, lo entiendes de una manera, para hablar de los hermanos de Jesús, de otra manera distinta. No es hermanos como este hablaba de sus hermanos de la congregación, de su congregación, de una forma simbólica, imaginaria, teórica. Dice el Santo Padre, me atrevería a decir en sentido biológico, plenamente vital. La Iglesia es una comunidad de vida con Él y de uno para con el otro, que está fundada en el bautismo y se profundiza cada vez más en la Eucaristía. Yo soy la verdadera vid. Significa en realidad propiamente yo soy vosotros y vosotros sois yo. Una identificación inaudita del Señor con nosotros, su Iglesia. Ciertamente, San Pablo, que nos relata hoy en los Hechos de los Apóstoles, como saben, San Pablo tuvo la visión de Jesucristo. ¿Y qué hizo después? Se fue a Arabia y allá estuvo 3 años. En esos 3 años fue donde San Pablo recibió las visiones del Señor, donde conoció toda la vida de Jesús. A San Pablo no fue que le vinieron a predicar, que le enseñaron que Jesús nació en Belén, que es hijo de María y de José, que tal. No le empezaron a decir todo lo que él había dicho, todo lo que él había hecho, todo lo que él había predicado, todos los milagros que hizo. No le contaron todas las cosas. Fue el Señor quien se lo hizo ver en esos 3 años que estuvo en Arabia. Y cuando regresó, es lo que sucede aquí. Llegó Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todo el mundo le tenía miedo. Este que antes iba por ahí persiguiendo, desapareció y ahora viene que quiere juntarse con nosotros, que quiere saber dónde estamos, dónde nos reunimos para
denunciarnos o para meternos presos. Y hasta que encontró uno que sí creía que él se había convertido de verdad. Y entonces Bernabé lo tomó y se lo llevó delante de los apóstoles, se lo presentó, miradlo, es este. Y empezó a predicar, y predicaba lo mismo que los demás apóstoles. Pues, esto que nos dice el Santo Padre, cuando Jesús se presentó ante la primera vez en el encuentro con Saulo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿a ti? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Me persigues en los cristianos. Esos son mis hermanos, lo que a uno de estos hagáis, a mí me lo hacéis. ¿Cómo puede el Señor identificarse de tal manera con nosotros? Más todavía, se identifica con el que sufre, se identifica con el que es perseguido. Pero vean, cuando el sacerdote se pone en el altar, dice, esto es mi cuerpo. Y ciertamente que no es el cuerpo del sacerdote, ¿no? Lo que ahí viene a suceder es el cuerpo de Cristo. Entonces esa identificación es más todavía. Es Cristo el que está ahí diciendo, esto es mi cuerpo. Pues el estar unido a la vid es pertenecer a Cristo de esta manera. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y la voz es la del sacerdote. Ahí se mezcla de tal manera la vid y el sarmiento, que la voz del sarmiento, la vida de la vid. No puedo atacar a uno sin herir al otro, porque es la misma vida, pero como dice el Santo Padre, hasta biológica. Ese pronunciar las palabras del sacerdote, y es Cristo el que está hablando, es con el mismo órgano vocal del sacerdote, pero es Cristo. No es una posesión, no es otra serie de cosas, es una identificación. Pues así Cristo se une con los miembros, con los sarmientos, y así unos con otros quedamos unidos. Cristo mismo, sigue el Santo Padre, se presentó a Saulo, el perseguidor de la iglesia, al llegar a Damasco. ¿Por qué me persigues? De ese modo, el Señor señala el destino común que se deriva de la íntima comunión de vida de su iglesia con Él, en Cristo resucitado. En este mundo, Él continúa viviendo en su iglesia. Todo depende de este permanecer en Él, permanecer en mis palabras, permanecer vosotros en mí, yo en vosotros. Qué importante es que caigamos en la cuenta de esta unión que tenemos con Cristo, porque el caer en la cuenta de esto trae el pecado que yo cometo en esa unión con Cristo, es profanar el cuerpo de Cristo. Le hiere muchísimo más, porque esto Cristo no lo hace, es como una contradicción dentro del cuerpo de Cristo. Caeremos en la cuenta de esta unión que tenemos con el Señor. Esto es para, por un lado, saltar de alegría, vivir en una paz, en un gozo inmenso de que el Señor me llama sarmiento, Él vid, yo sarmiento, esa unión que tiene el uno del otro. Es caer en la cuenta de que dependo totalmente de Él. Y cuando uno se da cuenta, esa dependencia, hoy celebrando el Día de la Madre, felicitando a todas las madres, vemos, fíjense, la unión que tiene el hijo en el seno de la madre, y sin embargo son dos vidas distintas. Ni siquiera la sangre es la misma, son dos grupos sanguíneos que pueden ser iguales o distintos. Además, la madre se puede enfermar y el hijo no le llega porque no es, en esa vida hay algo que les separa. La identidad de uno y del otro son totalmente distintos. Pero sin embargo tienen una unión plena, que la vida del hijo depende totalmente de la madre.
ella es la que le da el alimento, ella es la que le da el oxígeno, ella es la que le da la vida, el calor, etc. Entonces, hay una unión siendo totalmente distintos. Pero es que nosotros con el Señor no son dos vidas, es una sola vida, la vida del Señor, no hay más. No hay más vida espiritual que el Señor, que Dios, que Jesús. O estoy unido a Él y tengo su misma vida. No sé si algún día entenderemos esto. Que Jesús nos da su mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos da, el que nos hace vivir la vida del alma. Si no tengo el Espíritu Santo, no tengo vida en el alma. Pero lo mismo que mi alma es el principio de vida de mi cuerpo, ¿qué es la muerte? La separación del cuerpo y el alma. Cuando el alma se separa del cuerpo, podríamos tener un cuerpo donde todos sus órganos estén sanos, pero es un cadáver. Porque todos los órganos que estén sanos, y sin embargo, al no tener el alma, eso ocurre. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno se asfixia, se ahoga. Uno que se asfixia no es por enfermedad, por corrupción de ningún órgano. Es que le falta sencillamente el aire, el oxígeno, y muere. Pero sus órganos están sanos, todos sus órganos están sanos. La vida del órgano, diríamos, y por eso se pueden donar los órganos y se le implantan a una persona que tiene el órgano enfermo, y ese órgano, si se dan las debidas condiciones, le da vida y funciona perfectamente en esa otra persona, porque no estaba corrompido, no estaba muerto, no estaba dañado, estaba sano. ¿Y por qué entonces se muere y se corrompe en ese cadáver? Porque le falta el principio de la vida. No hay vida espiritual si no es con el Espíritu Santo, si no es el Espíritu Santo el que me la da. O yo tengo el mismo Espíritu Santo o no tengo vida espiritual. No es otra cosa, no es algo que me dan. La vida espiritual no es que Dios te da, Dios te da un oxígeno, te da un alimento y uno vive por sí mismo. No. Te tiene que dar su mismo espíritu. Esta mano es mía, tan mía como esta. Si me pinchan en esta, me duele a mí. Si me pinchan en esta, me duele a mí. Y entonces si alguien viene y me dice, ¿por qué me pinchas a mí? Me has pinchado en la mano. No vale decir, yo te he pinchado a ti, yo te he pinchado a tu mano. ¿Qué a mi mano? A mí. Esta mano es mía. Entonces me estás pinchando a mí, me duele a mí. Porque no hay más que un espíritu. Si yo tuviera un espíritu para mi mano izquierda, otro espíritu para mi mano derecha, entonces le han pinchado a esa mano, no me han pinchado a mí. Porque le han pinchado a la mano izquierda o le han pinchado a la mano derecha. Se ha pinchado el pie izquierdo, pero yo no, el pie izquierdo es el que se ha pinchado, porque habría separación entre uno y otro. ¿Entendemos esto? La vida del alma no es la vida de Jesús por allá y la vida mía por acá. No, es un solo espíritu, es el mismo espíritu, es un solo principio de vida, es el mismo principio de vida. Lo que me hace a mí vivir es el Espíritu Santo. Lo que le da a Jesús vivir es el Espíritu Santo. Por eso, pincharme a mí es pincharle a Jesús. Pincharle a Jesús es pincharme a mí, porque hay un solo Espíritu. Esto es lo que me está diciendo el Señor con este ejemplo de la vid y los sarmientos. Convenceos que no somos dos cosas separadas, que nuestra vida y la vida de Jesús no son, bueno, Él como es Dios, yo como no soy más que un hombre, Él como es así, yo como no soy más que esto. No, no. Tenemos el mismo espíritu. ¿Cuál? El divino. No el humano, el divino. El divino. Por eso la muerte es algo tan terrible, la muerte del espíritu, el pecado.
porque es la corrupción total, es perder la vida del Espíritu, es perder, y ahí ya podríamos decir lo que eso es, algo tan terrible. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Es decir, cuando es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el que está y es el que pide, ¿cómo no va a hacer Dios lo que dice el Espíritu de Dios? Al que no permanece en mí, al que se separa por el pecado, lo tiran fuera como el sarmiento, se seca y lo echan al fuego y arden. Si llegásemos a entender esto, la felicidad es infinita. ¿Has pensado alguna vez que tú tienes un espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que mora y habita en ti. Es el que te da vida, que vives por Él. El mismo Espíritu de Dios. Apréciate. Aprecia, oh cristiano, tu propia dignidad. Mira lo que eres. Mira lo que eres. Y ya se me acabó el tiempo, así es que no puedo seguir. Porque tendríamos que hablar de lo que la nueva era dice sobre esto, pero no me da tiempo, así es que se lo dejamos para otro capítulo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que ella nos haga comprender lo que significa la unión que tenemos con Cristo. Ella es nuestra Madre, ella es la que nos ha dado la vida de Dios, la vida eterna en Jesús. Y gracias a Jesús tenemos la misma vida de Dios en nosotros. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, en su promesa. Si permanecéis en mí, pediréis lo que deseéis y se realizará. Para que la Iglesia viva con plenitud el gozo pascual y lo extienda con su testimonio a todos los hombres, roguemos al Señor. Para que el Papa, los obispos y sacerdotes tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección, roguemos al Señor. Para que los pobres, enfermos y cuantos sufren encuentren la fortaleza que necesitan, roguemos al Señor. Para que todos los hombres perciban los frutos del gozo y la paz que Cristo nos comunicó por su resurrección, roguemos al Señor. Para que los aquí reunidos experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia al mundo que nos rodea, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor.
Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, lo que te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en quien queremos permanecer, cuya palabra queremos guardar, que vive por los siglos de los siglos.